Buenas tardes. Hoy el grupo de novela histórica está con dos personas a las que aprecio mucho y a las que han sido un soporte muy grande durante estos 2 últimos años para el grupo y para mí. Estoy con Begoña Valero y estoy con Mireia Jiménez. Buenas tardes a las dos y bienvenidas. Hola, buenas tardes. Vamos a hablar pues de lo que tengo aquí detrás, de la última publicación de Mireia Jiménez Ibón, Toletum. Hay mucho que hablar de Toletum. ¿Qué nos puedes contar, Mireia? ¿Cómo te llegó la idea de hacer una novela en la que hablas de un tiempo que está muy poco escrito, como es la mitad del siglo XIX, la época de la regencia de Espartero, el exilio de la reina y demás? ¿Cómo llegaste a centrarte en este periodo histórico? Pues, bueno, voy a coger el cacharro ¿no? Se oye bien así ahora. Sí, ahora se oye bien. Es que hemos hecho antes una prueba y hemos llegado a la conclusión de que tengo que coger el micrófono. Entonces, bueno, llego a este episodio histórico realmente un poco como búsqueda desenfrenada para encontrar un momento propicio de este siglo XIX, que es un poco muy fuerte, ¿no? Donde viera la trama que se desarrolla en la parte de, digamos, más de ficción, más de aventura. Entonces, consideré que hay un año en concreto, una cosa en concreto, y que me venía a la perfección para que los protagonistas de la novela decidieran tomar una serie de decisiones, valga la redundancia, a la hora de ir en busca de una reliquia que supuestamente dicen que se encuentra bajo las calles de la ciudad de Toledo. Bueno, una de varias. Begoña, vas a tener el privilegio de compartir mesa con Mireia el próximo sábado en Valencia, en la FNAC. ¿Qué tienes que preguntar y que comentar sobre el libro? Bueno, primero quiero saludaros a vosotros dos, que en realidad ya me encantaría que coincidiésemos físicamente, que ya es hora, en algún lugar, y por lo tanto no solamente invito el sábado por la tarde a las 7 en FNAC, que está en Valencia, enfrente de la Plaza San Agustín, a todos los valencianos, sino a todos los turistas que estén en la Comunidad Valenciana ese día y que quieran acercarse a hablar de Toletum, porque nos encantaría, estoy segura, a Mireia y a mí, y concretamente si en algún momento pudiéramos coincidir con Ramón, pues vernos y conocernos físicamente, porque aunque nos veamos aquí es un poco más extraño, la proximidad da como una sensación totalmente distinta de vernos como somos realmente. Y compartir pues esa alegría. Entonces creo que sería una buena idea que todos los, incluso miembros del grupo de novela histórica que viven en Valencia, están todos invitados a la presentación de Toletum, porque es un momento pues muy agradable, muy bonito para compartirlo pues con Mireia y con todos los que queráis venir. Entonces, respecto a la novela, pues igual que Ramón ha preguntado sobre la parte histórica, a mí también me interesa mucho esa habilidad que tienes para introducir las leyendas, los cuentos, todo eso que has ido probablemente leyendo durante la infancia, la juventud, que ha despertado una especie de lucecita en tu cabeza, que trasladas y sabes unir lo que es la historia con la leyenda y darnos una historia muy agradable
para los lectores. Entonces, cuéntanos un poco cómo es posible que unifiques o cómo aparece la idea de escribir Toletum. Bueno, pues bueno, un poco a grosso modo lo de unificar la leyenda con la historia, realmente es relativamente fácil en el sentido de que hasta hace bien poco las creencias populares realmente estaban muy arraigadas en la gente y realmente había muchísimas personas que sí que creían en zonas, pues en zonas abandonadas que estaban poseídas por a saber qué. En el norte pues se habla mucho de duendes y meigas y tal. Aquí en Valencia ha habido mucho avistamiento también de, pues, de seres celestiales y de historias, entonces la gente pues es bastante cómodo cuanto más lejos nos vamos el unificar lo que es la leyenda con la historia y la realidad, porque hasta los propios reyes las creían, ¿no? Entonces es bastante fácil, entre comillas, poder jugar un poco con el cuento, la ficción y la leyenda. Y en este caso es que la verdad es que la leyenda sobre Toledo es una ciudad que me gusta muchísimo. Yo creo que voy todos los años del mundo mundial, voy siempre. Además, como mis suegros están en Benavente, siempre hacemos parada en Toledo y ya desde que están los chiquillos, pues claro, no aguantan el viaje. Entonces siempre hacemos parada en Toledo y hacemos noche ahí y luego seguimos. Con lo cual me la sé de memoria, sé cada cada señal, cada ladrillo, sé dónde está colocado y entonces pues eso ha jugado muchísimo a mi favor. Y la historia es que, porque sí, porque de vez en cuando cuelgo relatos en la página de Facebook, pues empecé con esta historia de Diego de Rojas. Y empecé con la historia esta, a la gente empezó a gustarle y yo pues la iba escribiendo un poco al uso. O sea, yo me sentaba, se publicaban el sábado y el domingo, y yo me sentaba el sábado por la mañana, más o menos continuaba por donde me había quedado, me iba inventando sobre la marcha y del mismo modo me iba enredando yo sola en una historia que Dios sabría dónde iba a terminar eso. Porque el lío cada vez era, la madeja, mejor dicho, cada vez se hacía más grande, más grande, más grande, y yo pues llegó un momento en el que empecé a tirar de algunos nudos y salir de alguna de las, digamos, bueno, de los berenjenales en los que me había metido, ya salí de uno de ellos y ya la gente empezó a pedir que estaría bien que se hiciera una novela de esa historia, que les estaba gustando mucho y que esperar de un fin de semana a otro, pues que era un calvario y, en fin, la verdad es que me dieron muchísimas palmaditas en la espalda con el relato este. Y entonces pues dije, bueno, pues voy a desentramar uno de los, por lo menos, de los conflictos que hay para que no se quede, ala, y hasta aquí, punto, si quieres, pues ya te lees el libro, no. Entonces sí que cerré un capítulo, por decir de una manera, y entonces ya me metí con la novela. Y la verdad es que creo que ha sido más difícil hacer eso que empezar una novela de cero. ¿Tienes constancia de que haya muchas sociedades secretas como la que aparece en la novela? Pues muchas no lo sé, pero las que yo me he basado especialmente en dos. Una es del siglo XV, que la creó el obispo Alonso Suárez, iba a decir Alonso Suárez, y que era en Jaén, un obispo de Jaén, porque también se dice que ciertos tesoros de los templarios, porque esto también entra un poco a jugar en el rollo este, podía estar allí. Entonces, este obispo se obsesionó bastante y creó una sociedad, en este caso para buscar la reliquia. Y en contra había otro que tampoco sabía a ciencia cierta dónde podría estar, o eso dicen, pero que no quería que se descubriera, ¿no? O sea, digamos que era la contrapartida, y este era el Barón de Velasco, y que creó, pues digamos, pues otra sociedad
también, digamos, como de resguardo de lo que no tiene, de lo que no se ha encontrado, no se tiene que encontrar, ¿vale? Por decirlo de una manera. Por miedos y por lo que comentábamos antes, porque antes la gente pues que creía en que si se abrían ciertas puertas, ¿no? Pues podían suceder males que podían arraigar pues muchos problemas tanto personales como en el propio país, en la propia nación. Begoña, por favor. Bueno, es muy agradable ver al final de la novela que en cierto modo aclaras un poco qué es lo que es real, qué no es real, porque eso es bonito. Al lector le gusta saber cuando finaliza la novela qué puede extraer como auténtico y qué parte de ficción, de manera que resulta muy agradable también darse cuenta de que a veces no sabes distinguir entre la realidad y la ficción. Y eso es lo bonito porque para hablar solo de historia serías un historiador, pero eres una escritora, con lo cual sabes combinar muy bien esas dos facetas para mantener el interés y que el lector, a pesar de que sea una persona erudita, pueda disfrutar de algo que lo va trasladando en unas circunstancias en las que a veces duda de si es cierto o no. Entonces, a la hora de la verdad, en lugar de estar buscándolo, al final esa aclaración a mí me ha parecido muy acertada. Es que las notas de autor, de hecho creo que lo pongo ahí también, es algo que tengo un doble sentimiento y además totalmente contrariado. Por un lado, considero que lo que comentábamos, que un escritor es escritor y por lo tanto pues crea una obra y en caso de ser histórica, evidentemente tendrá que tener una contextualización bien argumentada y por supuesto arreglo a época. Pero a fin de cuentas termina siendo también ficción, ¿no? Salvo que el autor diga lo contrario y que sea historia novelada o tal, ¿no? Entonces, por un lado pienso que ¿por qué me tengo que poner yo a explicar, ¿no? Las razones por las que he llegado, por las que he escrito este libro y por qué hay parte real y cuál no y cuál tal. Pero por otro lado, soy también de las personas que cuando termino una novela me encanta leer las notas de autor. O sea, me gusta muchísimo, pues eso, por ejemplo, pues Antonio Garrido o José Calvo también lo pone en algunas novelas y tal. Al final, las notas de autor que realmente te explican pues la contextualización o, o eso, o qué personajes son reales, y si no son reales, en qué se ha basado. Pues todas estas cosas, la verdad es que a mí me gusta leerlo cuando acabo un libro, también me gusta muchísimo saber en qué se ha basado el escritor. Por eso yo tengo ahí un sentimiento contradictorio entre de por qué tengo que explicar yo nada y por otro lado, yo sí que quiero que me lo expliquen. Entonces, claro, no está bien pedir sin dar, ¿no? Yo creo que ahí tienes una razón importante porque los autores hoy en día yo creo que leen poco. Sin embargo, no tanto Begoña como tú, sois dos lectoras avezadas que enriquecen mucho la creatividad del autor. Yo es que realmente, claro, yo leo más que escribo, ¿no? No, pero claro, es verdad que a mí me gusta muchísimo leer y muchas veces escucho a escritores o leo a algunos escritores, sobre todo noveles, que comentan que mientras escriben no les gusta leer porque pueden sentir cómo influye lo que leen en su forma de trabajar. Entonces, que puede ser, pero eso me indica que realmente tú no tienes un sello como escritor, o sea, tú no tienes perfilado un estilo. Quizás lo estás perfilando todavía y por eso influyen las lecturas. Por otro lado, sin embargo, hay muchísimos editores y personas afines bueno, pues a los escritores y demás, que cuando un escritor está empezando o quiere escribir una historia, lo normal o lo que le suelen decir es precisamente que lea mucho a los autores consagrados sobre todo y se fije en, pues, o sea, que ya no que lea, sino que estudie la novela, ¿no? Que se fije
en esos comienzos de párrafo, en las descripciones, en los diálogos, para que vea el porcentaje, por ejemplo, de diálogo y descripción que tiene que haber, de descripción y acción, para que no haya más una cosa que de otra, ¿no? Y todo esto lo puedas aprender. Entonces yo creo que en nuestro caso, al ya de por sí estar leyendo siempre, pues es algo que ya un poco como que lo tienes pues ya trabajado dentro de lo malo y que te ayuda realmente a cuando tú te metes en una novela, más o menos saber cómo debes enfocarla y qué es lo que tienes que hacer para trabajar en ella, sobre todo, ya te digo, parece una tontería, pero los porcentajes son bastante importantes, no es que tengas que tener por narices un 30-30-20 ni cosas así, pero no puede ser todo diálogo, ni todo descripción, ni todo acción, porque pasa a la gente o la aburres. No sé si me explica. Perfectamente. Begoña, por favor. Bueno, yo creo, aparte de la historia en general, me gusta también encontrar en las novelas detalles curiosos que me sorprendan, ¿no? Porque siempre me aportan pues un plus, porque a veces no lo conoces. Entonces, me hizo gracia, o sea, me resultó muy curioso lo del tema de la flota de los remeros españoles. Cuéntalo, porque como médico el tema fisiológico es muy importante. Entonces me llamó mucho la atención porque la verdad es que no lo sabía. Entonces cuenta que simplemente es un detalle, no vamos a desvelar nada, ningún misterio, pero que simplemente haces una referencia que a mí me ha resultado muy grata. La forma de remar. Sí, o sea, la forma fisiológica de remar la flota de remeros españoles con la finalidad de que realmente esa forma de hacerlo protegía pues su estructura ósea, o sea, lo que es la espalda y sobre todo a nivel lumbar, que prácticamente estaban destrozados todos los remeros y concretamente parece ser que en la flota española tenían ventaja en ese aspecto. Sí, es porque además esto me gustó cuando bueno, lo conocí en su día, porque, bueno, pues, por suerte también he conocido pues, bueno, pues a mucho amante de la historia naval, ¿no? Y claro, a todos yo creo que nos lleva a horror un poco las películas de la tele, porque cuando salen remando los remeros, están sentados en los bancos sin moverse absolutamente y solamente mueven los brazos para adelante y para atrás y mueven un poquito la espalda y chimpón, o sea, no hacen nada más. Claro, si esto fuese así, al segundo día están reventados. Entonces, lo que en el libro se comenta es que los españoles lo que hacían era acompañar con todo el cuerpo el movimiento pues, del remo. Entonces, levantaban el culo de la silla, no, tiraban para adelante y con la fuerza se volvían a sentar y caían. Y entonces con todo eso lo que hacían era, evidentemente, pues eso, evitar problemas de espalda, de latigazos, pues los brazos y todas estas cosas. Sí, no, la verdad es que sí que esto lo conocí en concreto, ahora que me he acordado, porque un amigo me dio un diario, ahora no me acuerdo del nombre del capitán este, era un capitán inglés que fue a Cádiz, al puerto de Cádiz, que de ahí es donde casi saqué muchísima información para un capítulo, o sea, es que lo que hay que hacer para un capítulo solo. Pues de ahí saqué muchísima información para el puerto de Cádiz y demás. Es que ahora no me acuerdo cómo se llama el capitán, que me cachis en la mano. Bueno, y el caso es que este hombre era el que viajaba en uno de los galeones españoles y le llamó la atención precisamente ese movimiento de los remeros pues, que ellos no tenían, ¿no? Y entonces le llamó muchísimo la atención porque era muchísimo más efectivo y no tenían que hacer tantos relevos porque podían aguantar pues eso, bastantes millas y bastante camino, vamos. Pues la palabra ahora, estoy flojita. Sois, tanto Begoña como tú, Mireia, sois dos personas muy queridas dentro de nuestro grupo de novela histórica, que hoy llegaremos a 45.000 miembros yo lo que me gustaría saber es, la pregunta va para las dos, ¿cómo os sentís como autoras
todo el apoyo y el cariño que os muestran los lectores, porque hay multitud de opiniones en todos los sentidos, pero priman sobre todo el cariño y el reconocimiento. Sí, bueno, en mi caso yo me siento muy a gusto. Sobre todo lo he podido vivir durante este año 2020 de pandemia, que ha sido una compañía muy grata, que ha habido una relación, una interrelación personal con muchas personas del grupo, y que ha servido en cierto modo para aplacar un poco esa angustia que hemos podido sentir todos en algún momento, y que era como una familia. Estábamos todos encerrados en casa, pero al mismo tiempo teníamos una ventana abierta al mundo de la novela histórica, que es lo que nos gusta. Y encima a todos esos miembros, a todas esas personas maravillosas que han estado interviniendo constantemente, pues te une pues una relación especial. De hecho, pues siempre que hay casi como diría yo, como ya, aunque no nos conozcamos ni siquiera físicamente, es que hay una amistad mucho más intensa que esa distancia que nos separa. Y claro, pues estoy deseando que podamos volver a recuperar aquella maravillosa fecha en la que teníamos una propuesta para reunirnos todos en Madrid y poder conocernos, poder hablar de lo que nos interesa y disfrutar muchísimo, porque eso es lo que más me gusta del grupo, ese cariño, ese afecto, ese respeto. Siempre hay alguien que saca los pies del tiesto, pero bueno, sabemos que el que no quiera adaptarse a esta forma que tenemos nosotros de llevar el grupo, pues tiene la puerta abierta para marcharse. Yo de momento creo que en general prácticamente todo el mundo es respetuoso, amable, cumple las reglas y son encantadores. Nada más decir que casi 400 por lo menos autores tenemos dentro del grupo de novela histórica, y eso me hace sentir muy, muy a gusto, porque saber que tengo gente que hace lo mismo que yo y que también lectores que hacen lo mismo que yo. Entonces todo eso me une muchísimo a todos ellos. Pero yo voy más allá, yo voy por el cariño, porque es Claro. que se nota mucho, y sobre todo en vosotros y en otros muchos de los autores que hay en el grupo, que la gente termina teniendo una cercanía y termina teniendo una amistad y le demuestra un cariño muy grande. ¿Lo sentís? Sí, sí. De hecho, algo parecido me preguntó Ezequiel hace nada en su programa de radio. Y es lo que le comenté era precisamente algo a mitad camino entre lo que ha dicho Begoña, ¿no? y lo que voy a comentar. Y es que cuando yo empecé a formar parte de la administración, pues empecé a hablar con algunos escritores así, pues a los que yo tenía en pedestales, ¿no? Y entonces cuando yo les decía bueno, pues que estaba en un grupo de novela histórica y que quería pues hacer una serie de preguntas, cada 2 o 3 preguntitas pues para que lo vieran la gente del grupo, ¿no? Y que fuese un poco más cercano y tal. Y entonces, pues cuando me contestaban, yo era algo como que ¡ah! ¡Me ha contestado! ¡Me ha contestado! O sea, este escritor que yo sigo desde hace mucho tiempo, pues, ¿no? En mi caso, por ejemplo, Antonio Garrido, que lo sigo desde, yo qué sé, el tiempo que ha pasado. Y que me dijera, claro, no hay problema, pues era como, ¡ay! Lo que me ha dicho, no, me ha dicho que sí, ¿qué tal? Entonces, eso yo creo que ha ido poco a poco, cada vez haciéndose más grande. Ha llegado un punto en el que grandes escritores forman parte del grupo y los lectores yo creo que estamos todos muy, muy ilusionados de tenerlos con nosotros, y saber que cuando lees una novela y la reseñas en el grupo es fácil que él la lea y que te diga pues que le ha encantado, o que le puedas preguntar cualquier cosa y te responde. El saber pues eso, que estás leyendo la última novela, pues en este caso, pues eso, hemos tenido pues Jorge Molís, a José Calvo, a José Zoilo, bueno, yo qué sé, un montón. Y leer las novelas y preguntarles y saber que te van a contestar, pues es algo que yo creo que no se encuentra en todas partes.
y que eso ha hecho que el grupo se haya enriquecido muchísimo entre todos. Y además, lo que hablamos de las muestras de cariño, yo creo que sobrepasan, pero vamos, en demasía con algún fleco suelto, que normalmente suele ser gente que acaba de aterrizar y no se ha situado mucho. Pero en general, yo por lo menos, sobre todo, bueno, ahora mismo, claro, yo hasta ahora eso no lo había vivido realmente, ¿no? Porque no había tenido así ninguna novela, digamos, un poquito más fuerte. Y ahora con Toletum, pues es que no sé ya de qué manera agradecerlo, porque lo he dicho por todas partes, el cariño que he encontrado, la respuesta positiva al lanzamiento de la novela, al apoyo por parte de muchísimos miembros que conforman el grupo, pues eso, que la gran mayoría son lectores, otros muchos escritores que también te apoyan, y yo creo que eso es algo, la verdad, que muy bonito, porque se demuestra que hay pues un apoyo entre lectores y escritores en general. O sea, no están los escritores por un lado y los lectores por otro, estamos todos. Y eso es algo que la verdad que a mí me gusta mucho, y que ahora que lo estoy viviendo en mis carnes abruma mucho más. Todo se ha dicho. Sí, es cierto. Yo pensé que os ibais a escapar, porque estabais brujuleando la respuesta de la otra. Digo, voy a tener que insistir, pero no. La respuesta está acertada. Es que yo creo que la cercanía lo que hace, y es que además lo dices de una manera muy, muy natural, y yo incluso bajo más a la arena. Es que al final el lector lo que busca es esto. Lo que busca es el que su autor le dedique el libro, y vamos a ver, exactamente igual que un hooligan de fútbol, que va con su camiseta a la salida del equipo a que le firme su ídolo la camiseta. Pues nosotros los lectores, tres cuartas de lo mismo. Y yo supongo que estéis de acuerdo conmigo. Yo lo que agradezco mucho es la naturalidad de los autores. No sois engolados, no sois creídos, hombre, alguno hubo que quiso hablar de su libro y que lo mandamos a la porra, porque hay que hablar mucho más que de su libro, pero la realidad es que sois muy naturales. Entonces, como sois muy naturales, eso al lector nos hace sentir muy bien. Dice, coño, es que Begoña, Mireia, Andrés o cualquiera de los otros 300 y pico son gente normal y corriente como los demás, y que además se agradece mucho el hecho de la cercanía. Es más, el otro día Ana Bimén no pudo ir a la firma de uno de los autores del grupo porque estaba trabajando, y le escribió y quedó con él al día siguiente para verlo y que le firmase el libro. Más cercanía que eso no puede haber. Exactamente lo que comentábamos, que eso es algo que yo estoy en bastantes grupos de reseñas y tal, porque aparte de novela histórica, pues me gusta mucho la fantasía épica, ¿no? Y ahora estoy un poquito metiéndome muy despacito en ciencia ficción y tal, y bueno. Y la barrera, porque parece que no, pero es una barrera que se ha roto en el grupo, porque yo no veo en otros grupos donde haya grandes autores que interactúen tanto como en este. Y que poco a poco me imagino que se irán haciendo, no lo sé, pero es algo que en este grupo la barrera, la verdad es que se ha roto, y es verdad que la cercanía se palpa cada día. La verdad es que yo, por lo menos yo como lectora, es algo que agradecí desde el minuto uno, que empezaron a responder, y ya yo estaba en una nube. Me ha respondido no sé qué, me ha respondido no sé qué, iba por ahí. Sí, y terminamos siendo amigos, la verdad se dicha, en todo esto, porque
esa cotidianidad que hay en el grupo y la cercanía que mostráis los autores con los lectores, terminamos pues, bueno, habiendo afinidades y encontrándonos en el grupo y en la vida personal. Bueno, Begoña, para ir acabando, ¿qué quieres decirle a Mireia? Bueno, pues yo le diría que siga con historias como la de Toletum, pero que todavía profundice más y nos cuente muchas más cosas porque queremos saberlo todo. Ya que conoces tan bien Toledo, ya que sabes dónde está cada piedra, aún queremos saber más. O sea, si nos hubieses puesto 100 páginas más, nos las hubiéramos leído, pero sin dudarlo. Entonces, es muy bonito que todo lo que conoces, todos los misterios, que nos los cuentes, porque ese amor que tienes yo creo que desde jovencita, seguro que desde las 1001 noches a cualquier otra lectura juvenil, te ha llevado y te ha arrastrado a buscar debajo de cada piedra una historia. Entonces, intenta contarnos todavía con más profundidad cualquier cosa porque nos atrae muchísimo, nos gusta, nos distrae y creo que sabes hacerlo muy bien. Entonces, no nos dejes a medias. Quiero que nos lo cuentes absolutamente todo, porque, ya digo, es como, bueno, tenemos hambres de historias que tengan corazón. Entonces, creo que tú estás muy capacitada para hacer ese tipo de historias y llevarnos con ellas a lo máximo, ¿no?, de la literatura. Perdona, Mireia, antes de que finalices, cogiendo lo que está diciendo Begoña, esto tiene que tener una segunda parte, porque han quedado muchas cosas abiertas. ¿Qué va? ¿Qué cosas abiertas? Sí. Pide continuación. Entonces, ya te digo mi opinión personal. Antes de despedirte, lógicamente daremos la voz a tus lectores, haremos un Zoom con los que se les apetezca charlar contigo sobre Toletum y oye, despídete y la verdad, enhorabuena, mucho éxito y oye, gracias por todo lo que haces por el grupo y por todos nosotros, porque hay un trabajo sordo y muy grande por parte tuyo, de Begoña, de Andrés y también mío, por supuesto, en el grupo. De verdad es un placer compartir contigo este espacio. Despídete, por favor. Pues la verdad es que muchísimas gracias, la verdad, porque era algo bueno, que vosotros dos os habéis comido y habéis parido y ya me he encontrado aquí un poco. Y la verdad es que lo agradezco muchísimo porque volvemos a lo mismo. Es otra de las cosas muy importantes del grupo es precisamente el grupo de administración, que yo creo que si no fuésemos a unas y si no nos llevásemos tan bien, pues seguramente no funcionaría esto. Y bueno, y aprovecho también para decir que bueno, no lo quiero hacer muy esto porque igual, mira que yo no lloro nunca, pero en esto me da un poco, y no tiene nada que ver con la literatura, pero vosotros sabéis que he pasado momentos un poco difíciles y aún estoy en ello. Y, ¿ves? Yo no lloro, ¿eh? Esto aviso. Es muy sano. Y bueno, y me habéis apoyado muchísimo y siempre os habéis preocupado. Y la verdad es que eso pues ayuda mucho a la hora de estar en un equipo como estamos y demuestra realmente pues lo bien que nos podemos llevar, ¿no? Y eso es muy importante y a la gente del grupo, a todos los miembros, desde luego que sin ellos esto no sería posible y que de verdad que desde casi un mes antes que se dijo que iba a salir la novela, he estado recibiendo muchísimo apoyo por parte de todos. No puedo creer que haya sido así la respuesta que han tenido y la verdad es que estoy muy, pero que muy agradecida a todos ellos. Y decir que Ramón no tiene ni puñetera idea, esto está cerrado, pero cerradísimo.
Bueno, a lo mejor sí que hay una nueva aventura, ¿eh? Todo puede ser, igual nace algo y se crea una nueva aventura. Begoña abrió un poco la puerta y yo la abrí un poquitín más y ya verás por ese hueco la cantidad de seguidores y lectores tuyos que van a entrar pidiendo mucho más. De verdad, es muy de agradecer. Yo estoy profundamente agradecido a todos vosotros y al grupo 3/4 de lo mismo por el haber acompañado y el haber consolado durante todo este tiempo y el haber permitido que los éxitos que se tienen en el grupo sea obra de todos, de lectores, de autores, de equipo de administración, de todo el mundo, todos a uno remando en el mismo sentido. Di lo que quieras y lo que te parezca, estás en tu casa. Y ya termino, lo prometo. Pero Puedes llorar lo que quieras. Precisamente por eso, ahora que lo has dicho, es que es para matarme. Gran parte de que Toletum haya conseguido esta forma y ese contenido han tenido muchísimo que ver muchísimos de los miembros del grupo. Que es más, ha habido quien ha hecho de lector cero y me ha ayudado a seguir para adelante y pues, sobre todo, ya no como especialista, sino como lector. Como lector, decir si le atrapaba o no le atrapaba, o si había algún fleco suelto, o si había alguna parte de 2.000 millones de dedicatorias. ¿Ves? Hay más dedicatoria que libro. Aquí están, pues eso, el reconocimiento a todas esas personas que además de bien nacidos es ser agradecidos y lo eres en eso. De verdad, es un placer estar con vosotras. Deseo que el sábado en el FNAC de Valencia sea un día glorioso, que disfrutéis, porque lo importante de todo esto es disfrutar y, de verdad, espero la retransmisión en directo. Ay, a ver. ¿Cómo va esto? Bueno, pues nada, yo también quiero agradeceros que nos hayamos reunido aquí porque necesitábamos hablar de Toletum, ya que lo habíamos leído y éramos privilegiados porque somos de los primeros. Entonces, era necesario, pues, por lo menos, arroparte en el lanzamiento de tu novela. Y para mí será un placer acompañarte en Valencia, en FNAC. Y como digo, invito a todo el mundo que quiera acudir, a ver si reventamos FNAC, tanta gente, y nos vemos los que todavía no nos conocemos personalmente, porque Mireia, a ti sí te conozco personalmente y eso me ilusiona, ¿no? Y también más gente, como Elvira, bueno, que tenemos ya un grupito y Silvia, ya veremos si podemos conseguir que nos podamos volver a reunir. Y Verónica, Conchi y muchas más que dicen que van a acudir. Conchi, efectivamente, que también ya lo ha confirmado. Bueno, pues allí nos veremos todas, que estoy y todos. No sé si algún caballero se acercará también por allí. Seguro que sí. Oye, sois mayoría en un 60 a un 40, pero bueno, todavía somos unos cuantos. No, Miguel Ángel viene, o sea, igual luego se me asusta. Bueno, mi marido viene, pues si ve que está solo, no está solo, habrá otro más. Bueno, oye, si no queréis decir nada más, dejamos de grabar y quedamos emplazados para la charla con los lectores. ¿De acuerdo? Perfecto. Venga, hasta luego.